A ver, tenemos dos manitas levantadas, que son Alejandro y Andrea Medina. Primero Andrea y luego Alejandro. Adelante, Andreita. Buenas noches, profesor. Mm, Muy linda yo quiero aprender más de Isabel porque me parece fantástica. Dijo que Fantástico. que teníamos 5 pasos, no 5 pasos, 5 caminos para, 5 obstáculos. no, no, caminos, o sea, Caminos. oración, acción, Para lograr formación, la gracia. sí, para lograr la gracia. Bien. Me faltó uno. Formación, vida de sacramentos, oración, acción. No sé cuál me falta. Y oración. No, me falta uno. A ver, oración, Ujú. penitencia o sacrificio, Esa me faltaba. formación, acción Sí, y vida de sacramentos. sacramentos. Ya, ya, eso, merito, me faltó uno. Penitencia y sacrificio. Excelente. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Tenemos a Alejandro. Adelante, Alejandro. Ya, gracias. Sí, yo nada más que quería comentar pues, obviamente la absoluta indignación de que el, ¿cómo se llama? El presidente de España, ¿no? Le acaba de entregar a Nancy Pelosi el premio Isabel la Católica, Es de el ese tamaño. colmo. Es una paradoja verdaderamente inadmisible. Pues no, es una afrenta, o no sé cómo se le puede decir, un horror. Es un horror, es una afrenta horrorosa. Sí. Sí. Sí, lo quería comentar por si no lo sabían, porque le da otra vigencia enorme. Y el otro comentario que me interesó muchísimo escucharte, Juan, es de que en la ética medieval la moral era lo más, La la ética filosofía. supeditaba a los estados. Ujú. ¿Sí? ¿En qué constituciones? Estado? En toda Europa, el rey o la reina tenían que ser consagrados en la catedral. Ujú. ¿Sí? En, en España, en la de Valladolid, en Francia, en Notre Dame, en Alemania, en Bonn, en Austria, probablemente en Viena, pero los reyes tenían que hincarse ante Cristo y reconocerlo como rey. Era una costumbre incuestionada e incuestionable, que comienza con el imperio de los carolingios, Sí, varios siglos antes. Estamos hablando de cuando los bárbaros conquistan Europa militarmente, luego y sucede algo providencial. Los bárbaros son cristianizados por Europa y comienzan varias dinastías de reyes conversos al catolicismo. Y esta conversión consiste básicamente en la sujeción de su gobierno a la ética cristiana. Esto dura desde el siglo V, cuando menos, hasta el siglo XVIII. Todavía Luis XVI gobernaba con este espíritu. El que es guillotinado junto a su esposa María Antonieta por los revolucionarios franceses, o más bien por los revolucionarios antifranceses. Me refiero justamente a ese rey, que es el último de la dinastía francesa,
que reconoce la primacía de Cristo sobre las naciones. Bien, espero que esto aclare tu... No, magnífico, porque eso es seguramente es algo que se desconoce y como siempre se etiqueta todo lo medieval como leyenda negra, pero es todo lo que hacemos, toda Europa está sostenida en ese periodo. Las raíces de Europa son cristianas y ahora a cada Y la rato se evolución. intenta desconocer este hecho contundentemente histórico. Sí, sí. Y los logros, ahora, tus obras los conoceréis, las glorias que hay en la época medieval, es lo que todo el turismo mundial persigue. Exacto. ¿A quién O sea, visita, persiguen, a quién visita persiguen. el turismo internacional de todas las religiones? A la Europa medieval, a la A la Europa edad oscura. cristiana, a la edad oscura, imagínate nada más, ¿no? Haz la lista de Sí, las catedrales oscuras sí, 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 y sí, ves sí, su resplandor. el primitivismo, el horror, la miseria humana más grave. Es una vergüenza la historia que nos enseñan y lo malo es que la han inyectado, pero A diestra y con siniestra. Es fuerza, un con proyecto de fuerza. dominación. Por Sí. esa razón, estas sesiones dedicadas a este tema son tan vigentes, tan importantes. Cuando mi esposa me preguntó al mediodía, ¿cómo te sientes, mijo, para dar la sesión? Le dije mal, físicamente mal, pero me siento muy motivado por el tipo de tema que voy a impartir. Y bueno, pude hacerlo. No, muchas gracias. Y tal vez ahí también encaje, como siempre, el pensamiento de Chester, donde que dice que como el hombre contemporáneo no puede imitar las grandes hazañas y alcances del pasado, se tiene que inventar un moderno más cómodo para no tener que humillarse ante la grandeza de esas personas, ¿no? Así es. Muy bien. Tenemos Gracias. a Jorge Luis Apien. Buenas noches nuevamente. Doctor, una pregunta, ¿cuál fue la razón por la que la reina, me imagino que tuvo una razón para expulsar a los judíos? Porque eran judaizantes. Ok. Te explico. Cuando Isabel conquista los territorios de España, culminando la guerra de reconquista que duró 7 siglos, exige que todo mundo se bautice con pleno derecho para poder residir en España. Y muchísimos judíos, cientos de miles de judíos, se bautizan fingiendo hacerlo. O sea, hipócrita y mentirosamente aceptan el bautismo e incluso llegan a ser sacerdotes, obispos y cardenales. Pero mientras tanto se dedican a judaizar España por debajo del agua. ¿Tiene derecho o no un país a expulsar ese tipo de personas de su territorio? Claro. Piensa en Inglaterra actual, en Estados Unidos, en México, en cualquier nación civilizada. Tiene derecho a expulsar a aquellos que trabajan en contra del Estado de Derecho. Este es el 33 Ándale, el constitucional. artículo 33. Sí. Bueno, pues Isabel aplicó un primitivo artículo 33 y por eso la odian tanto. Es probablemente el principal motivo de odio. Yo veo muy difícil que esto se resuelva favorablemente. Pero eso no le quita a la figura de Isabel. O sea, el que no la declaren santa, no la deja de hacer santa. Es como si tú hubieras nacido en México, pero no tuvieras acta de nacimiento. Eres legítimamente mexicano, pero legalmente no tienes país. Entonces Sí, ella sí, es, muchos santos así.
Claro, ella es legítimamente santa, aunque no haya sido canonizada. Digo, doctor, basta con la evangelización de toda Hispanoamérica. Esa es con esa es una razón, yo pienso, suficiente para canonizarla. Claro, así pensamos muchísimos, pero nuestros adversarios que nos odian eternamente piensan exactamente al revés. Que se parece Isabel más a un demonio que a un santo. Bueno, tenemos a Liliana. Adelante, Lili. Hola, buenas noches. Excelente clase como siempre, maestro. Oiga, comentó usted que hay dos causas que impiden santificar a la reina Isabel. La primera fue la instauración, obviamente, de la Santa Inquisición, y la segunda, no recuerdo cuál mencionó. La expulsión de los judíos, Ah, ok. judaizantes. Ok. Y entonces, ahora viene otra duda. Em, ¿Por qué motivo, por qué razón hay en tantos lados de la República Mexicana siempre museos dedicados a la Santa Inquisición? Para supuestamente demostrar el horror de la Santa Inquisición. Ujú. Es como el Museo del Narco, para demostrar la espantosa vida de los narcos y su terrible crueldad. Entonces, los museos que tienen elementos de la Santa Inquisición no son museos con respeto histórico, son museos para degradar en el ánimo del público el conocimiento de la verdadera Inquisición. Ujú. ¿Cuántas personas crees que la Inquisición ejecutó en México en 3 siglos? ¿Qué No te sé, enseñan en la escuela? no sé, quizás unas 200. 43. Y todos ellos fueron entregados como delincuentes al poder civil del Estado. ¿Y esas personas eran Fueron brujos? ejecutados no solamente en cuanto a herejes, judaizantes o cismáticos, sino en cuanto ejerciendo actividades que según el Código Penal de la época eran delincuentes. Profe, 43 personas en 3 siglos que duró la Inquisición. ahí hay un detalle, profe. Sí, Ricardo. Eh, la mayoría de los que fueron ejecutados en México ni siquiera fueron judaizantes. La mayoría de los que fueron ejecutados en México fue porque se les encontró que habían cometido delitos gravísimos, como por ejemplo sacrificios humanos. Entonces, y la mayoría, estoy hablando de poquito más de la mitad, o sea, han de haber sido 21 o 22, que habían practicado sacrificios humanos y ritos abiertamente en favor del enemigo. Pero en esos ritos en todos hubo sangre humana, o sea, hubo muertes. Y debido a ello, aún ahorita, por el mero hecho de ejecutar a una persona, digo, de asesinar a una persona, se llevarían la pena máxima. Entonces, hay que aclarar eso. Dos, los judaizantes por sí solos no merecían la ejecución, sino que eran judaizantes, pero que también habían cometido otros delitos del fuero común. A los simples judaizantes se les expulsaba. O sea, los que nada más habían tratado de reconectarse con los judíos conversos que se habían convertido. O sea, nada más por poner un ejemplo, Santa Teresa de Ávila, la mayor, sus 4 abuelos habían sido judíos conversos. Entonces, había muchos que habían sido judíos, pero que se convirtieron bien y que de verdad se convirtieron creyendo. Profesor, se le fue su micrófono. De hecho, fueron la mayoría. No la mayoría, la gran mayoría. La gran Pero mayoría. hubo algunos, pero el puro hecho de ser un judío, bueno, un judaizante, no era suficiente para la ejecución. Era motivo Bueno, de eso ejecución nada por más. callado por sabido se calla.
En ningún momento pero- di a entender que el judaizante era ejecutado, no. Bueno, entonces, Sí, nada no, más no. para aclarar, incluí más delitos, entre ellos sedición, entre ellos varias cosas. Entonces, nada más por aclarar, o sea, no es porque, voy a poner un ejemplo y que conste que no. Yo era un falso cristiano que seguía siendo judío y trataba de conseguir que otros que habían sido judíos siguieran siendo judíos, aunque fuera de manera oculta. El Correcto. puro hecho de tratarlo, si me encontraban, nada más merecía la expulsión de Nueva España o de España. Verídico. Pero si yo además de eso había matado, había generado sedición, había robado, había hecho otras cosas, entonces sí, ya se me aplicaba la pena de muerte. Correcto. Era la Bien. única situación. Cierro mi comentario. Bien. Ok. ¿Algún, Gracias. ¿Algún comentario más? Andrea. Sí. Después de escuchar la charla y la clase anterior, me da como reflexión. De repente es muy obvia para todos, de repente es muy obvia para usted, pero yo que recién estoy aprendiendo, eh, lo deduzco, no, o sea, es mi reflexión, que el hecho de que de que impidan canonizar a Isabel es una prueba de que el maligno, de que los masones están infiltrados, están metidos, tienen poder. Porque si se supone que a los judíos no les interesa, se supone que a los otros, bueno, es pues nuestra religión y nosotros hagamos lo que queramos, total, ellos también hacen lo que se les pega en gana con sus religiones, ¿no? Religiones. Excelente deducción, Andrea. Pero Felicidades. entonces es una prueba más que Claro, es sí una prueba están más metidos, a favor de tienen. Isabel. Sí. Ujú. Entonces, bueno, eso quería comentar. Sí, porque el judaísmo internacional reconoce en sus logias que el príncipe a quien obedecen es el príncipe de este mundo, Lucifer. Entonces, ¿quién se opone a Isabel? Lucifer. Y con ellos, Claro, o sea, es una, y con él todos sus seguidores, que son desgraciadamente los que gobiernan la tierra. sí, Bien, sí. Andreita, magnífica deducción la tuya. Y bueno, voy a hacer el esfuerzo de un participante más. Carlos Padilla, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Secundando lo que decía esta Andrea, imagínese si la reina Isabel fue quien fue, siendo humana, ahora siendo santa, lo que podría lograr, o sea, por eso le temen tanto. Claro, O sea, su no es un, no herencia, es- su herencia cultural, religiosa, científica, geopolítica sería ratificada. Ujú. Y eso les causa pavor a nuestros Sí, enemigos. exactamente. Odio, Y quería también, pavor. sí, y también quería comentar hace rato, cuando estaba al inicio de hablaba sobre que debemos ser más cercanos a Cristo y comportarnos como verdaderos cristianos. Hoy precisamente es el día de la beata ay, caramba, ¿cómo se me vino a olvidar? Imelda, Imelda Lambertini. Eh, si no la conocen, de verdad que es una delicia escucharla. Una niña del 1300 que desde pequeña sus padres no podían tener hijos, se le ofrecen rosarios por ella, la Virgen se los otorga, claro Dios, y nace una niña hermosísima, tiene un enfoque completamente hacia Cristo, y entonces desde niña ella dice, yo quiero ser monja y quiero estar en el claustro. Por la edad no puede. Y entonces, digo, entra al claustro, pero pues no puede, no, todavía ni siquiera había hecho la primera comunión. Entonces una noche, cuando ya terminada la misa, ya todas sus hermanas monjas están ya retirados, ya comulgaron, el padre ya guardó la Sagrada Eucaristía y ella se postra en el piso pues, a pedirle porque era su mayor sueño comulgar. De repente ya se retiran y se queda ella y empieza a emanar un olor tan delicioso
de la capilla, que las hermanas regresan otra vez y presencian que la hostia consagrada está alrededor de la niña, de Imelda. Entonces, el padre también regresa, ve esto y dice, es claro, ella tiene que toma la hostia en el aire Y se la da. y se la pone a la niña que está en ese instante la niña cierra sus ojitos con una gran felicidad y se quedó ahí mucho rato y decían, ¿qué pasó? O sea, se tornó de repente su color de piel a un color blancuzco, ¿no? La niña murió de felicidad al recibir a Cristo. Así debemos de ser. Así. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos ido a comulgar como aportación. Sí. Y bueno, no quería dejarlos pasar porque a mí me conmovió tantísimo que hoy sea pues el día de esta beata. Qué coincidencia tan afortunada. Y gracias por participarla, porque confieso que no tenía yo la menor idea de ese hecho maravilloso. Le comparto al rato una liga para que escuchen más y yo la difundo con mucho gusto. Bien. Eso. Pregunta Leticia Molina que si la Inquisición era por la Iglesia o por el gobierno. Bueno, aclaro, la Inquisición estaba formada por dos brazos. El brazo religioso o brazo eclesiástico y el brazo secular. Y trabajaban de manera sinérgica, sin invadir sus respectivas áreas de trabajo. Y la Iglesia podía entregar a un delincuente al brazo secular, o sea, al Estado, para que el Estado lo expulsase, lo tomase prisionero o lo ejecutase. Pero también al revés, el Estado podía denunciar a una persona para que la Iglesia lo excomulgase y lo sometiese a diferentes sanciones. Pero la Iglesia como tal, el brazo eclesiástico, nunca en toda la historia de la Iglesia ejecutó a una sola persona. Siempre fue el brazo civil. Espero con esto aclarar tu pregunta, Liti. ¿Ok? Bien, queridos amigos, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy un poquito más temprano que otras veces. Estoy ya al borde de una catástrofe de mis cuerdas vocales, pero me da mucho gusto haber podido resistir este ejercicio de fuerza para ganarle al adversario un espacio importante en la vida de todos nosotros. Pues me despido, muy buenas noches, espero escuchar sus despedidas, sus saludos. Buenas noches, hasta Que luego. siempre son tan alentadores. Buenas noches, Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Buenas noches.